El millonario llegó en su auto negro, con vidrios polarizados, sin imaginar que ese día su vida iba a romperse en dos. Había pasado años construyendo su imperio, cerrando negocios, firmando contratos, viajando por el mundo, y alejándose poco a poco de todo lo que una vez fue su origen. Para él, su pasado era un lugar que ya no existía. En el asiento trasero del coche viajaba una mujer joven, su empleada doméstica. La había contratado semanas atrás, no por lástima, sino por necesidad. Era silenciosa, respetuosa, siempre bajaba la mirada, pero había algo en su forma de hablar de su familia que le incomodaba, como si escondiera una historia demasiado pesada para su edad. El viaje hacia el pueblo era largo. Kilómetros de carretera polvorienta reemplazaban lentamente los edificios de cristal por casas de adobe, caminos de tierra y montañas secas. El millonario miraba su teléfono sin prestar atención, hasta que el auto se detuvo cerca de una zona rural. Aquí es, dijo la joven empleada en voz baja. Él levantó la vista, confundido. No era una casa. Era un pequeño conjunto de chozas humildes, algunas hechas de madera vieja, otras de barro agrietado. El contraste con su mundo era brutal. Él frunció el ceño, incómodo, pero algo dentro de él lo empujó a acompañarla. Caminó detrás de ella. El polvo se levantaba con cada paso. El silencio del lugar era profundo, casi doloroso. Y entonces la vio. Una mujer mayor, encorvada, con el rostro marcado por el tiempo, cargando leña sobre su espalda. Sus manos temblaban. Su ropa estaba desgastada. Sus pies descalzos tocaban la tierra caliente sin protección alguna. El millonario se detuvo en seco. Su respiración cambió. Porque esa mujer no era una desconocida. Era su madre. El mundo alrededor pareció apagarse. Los sonidos desaparecieron. Su mente intentó negarlo, rechazarlo, buscar una explicación, pero no había duda. Esa forma de caminar. Ese cabello. Esa espalda que una vez lo sostuvo cuando era niño. Todo volvió de golpe. Flashbacks de una infancia pobre. De una madre que trabajaba sin descanso. De noches sin comida. De promesas de regresar algún día. Y él, nunca volvió. La empleada, sin saber lo que ocurría, susurró. Ella es mi madre. El millonario giró lentamente la cabeza hacia ella. El golpe fue aún más fuerte. Las dos historias estaban conectadas. Su madre, y la madre de la empleada, compartiendo la misma pobreza, la misma lucha, el mismo abandono del sistema. Y él, que había vivido rodeado de lujo, nunca lo supo. La mujer mayor dejó caer la leña en el suelo. Levantó la mirada, y lo vio. Sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Sus labios temblaron. ¿Eres tú?, susurró ella. El millonario no pudo responder. Porque por primera vez en años, no era el hombre de negocios, no era el dueño de empresas, no era el poderoso. Era solo un hijo, enfrentando el peso de su ausencia. Y en ese instante, todo empezó a derrumbarse. El silencio después del encuentro no era normal. Era un silencio pesado, de esos que no solo ocupan el aire, también entran al pecho y lo aprietan desde dentro. El millonario seguía inmóvil frente a su madre. La mujer mayor lo miraba como si estuviera viendo un recuerdo imposible hacerse realidad. Sus ojos no brillaban de emoción inmediata, brillaban de dolor acumulado durante años. La empleada dio un paso atrás, confundida. ¿Ustedes se conocen?, preguntó en voz baja.
Nadie respondió. El millonario tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente, algo que no le había pasado en años. En su mundo de negocios, de decisiones frías y números enormes, no había espacio para temblar. Pero ahí, frente a esa choza humilde, frente a esa mujer que lo había traído al mundo, su cuerpo no obedecía. Su madre dio un paso hacia él, lento, como si temiera que él desapareciera si se movía demasiado rápido. Te fuiste, dijo ella con voz quebrada, y nunca volviste. Cada palabra caía como piedra. El millonario bajó la mirada. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada. La empleada miraba la escena sin entender, pero sintiendo que estaba presenciando algo que no le pertenecía, algo demasiado íntimo, demasiado doloroso. El viento levantó polvo entre ellos. Y entonces la madre habló otra vez. Trabajé hasta que mis manos se rompieron, te busqué en cada ciudad, pregunté por ti en lugares donde ni siquiera me dejaban entrar. El millonario cerró los ojos. Recuerdos fragmentados comenzaron a regresar. La pobreza. Las discusiones. El día en que se fue con la promesa de regresar cuando tuviera éxito. Pero el éxito lo cambió. Lo alejó. Lo hizo olvidar. Yo enviaba dinero, dijo él finalmente, con voz baja. La madre soltó una risa amarga. Dinero, repitió, el dinero no abraza, hijo. El dinero no alimenta cuando uno está solo. Esas palabras lo atravesaron. Como si todo su imperio no valiera nada en ese instante. La empleada dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Yo pensé que era la única que vivía así, susurró, nunca imaginé. La madre la miró con ternura. Nadie debería vivir así, respondió. El millonario sintió algo extraño dentro de su pecho. No era tristeza simple. Era una mezcla de culpa, vergüenza y una sensación de vacío absoluto. De repente, su mirada cayó en las manos de su madre. Eran manos rotas. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que lo habían criado. Y ahora cargaban leña. El millonario dio un paso hacia ella. Luego otro. Hasta quedar frente a ella. Y por primera vez en años, se arrodilló. El silencio se volvió aún más profundo. Perdóname, dijo con la voz quebrada, no supe, no vi, me perdí en todo lo que construí. Su madre no respondió de inmediato. Solo lo miró. Y lentamente, tocó su rostro. Como si quisiera asegurarse de que era real. Yo no necesito tu dinero, dijo ella suavemente, solo necesitaba que regresaras como hijo, no como extraño. El millonario cerró los ojos. Una lágrima cayó. Luego otra. El hombre que nunca lloraba, estaba roto. La empleada también lloraba en silencio. Porque entendió algo en ese momento, no era solo la historia de él, era la historia de miles. De familias separadas. De madres olvidadas. De hijos que corren detrás del éxito y pierden el corazón en el camino. El millonario se levantó lentamente. Miró la casa. Madera vieja. Paredes agrietadas. Una vida entera de sacrificio. Y tomó una decisión. No te vas a quedar aquí nunca más, dijo firme, con voz temblorosa pero decidida. Su madre negó con la cabeza. Este es mi lugar. Pero él respondió. No. Tu lugar está donde yo pueda cuidarte, esta vez no voy a fallar. El viento sopló más fuerte. Y por primera vez en muchos años, algo cambió.
no en su cuenta bancaria, no en sus empresas, sino en su corazón. El millonario no durmió esa noche. En el pequeño cuarto que le prestaron en la casa humilde, el lujo no existía, pero el silencio sí. Y ese silencio era más ruidoso que cualquier ciudad que hubiera conocido en su vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía lo mismo, su madre cargando leña, su rostro cansado, sus manos agrietadas, y la frase que no podía sacarse de la cabeza. El dinero no abraza, hijo. A su lado, la empleada tampoco dormía. Miraba el techo, en silencio, como si estuviera intentando entender cómo su vida había cruzado con la de un hombre que parecía vivir en otro universo, y aún así compartían el mismo dolor de origen. A la mañana siguiente, el sol entró por las rendijas de madera de la casa. El aire era frío, pero había algo distinto, algo que parecía un inicio. El millonario salió primero. Su madre ya estaba despierta. Sentada afuera, mirando el horizonte como si hablara con el pasado. Él se acercó despacio. «¿No has dormido?», dijo ella sin mirarlo. «No pude», respondió él. Hubo una pausa. El viento movía la ropa colgada, el polvo se levantaba suavemente del suelo. Todo era simple, demasiado simple para la vida que él había dejado atrás. «Cuando te fuiste», dijo la madre, «pensé que era por unos meses». El millonario bajó la cabeza. «Se convirtió en años», susurró. Ella asintió lentamente. «Y en esos años, aprendí a sobrevivir sin ti». Esa frase no era un reclamo. Era una verdad. Una verdad que dolía más que cualquier grito. En ese momento, la empleada salió también. Su mirada era diferente. Ya no era solo respeto, era comprensión. Porque ella también había vivido lo mismo. Solo que nunca lo había visto reflejado tan claramente. «Yo pensaba que la pobreza era normal», dijo ella en voz baja, «hasta que vi su historia». El millonario la miró. Y por primera vez, no como empleada, sino como alguien que entendía. «No debería ser normal para nadie», respondió él. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo silencio de la noche anterior. Era un silencio lleno de decisiones. El millonario caminó por el pueblo ese día. Sin auto. Sin guardaespaldas. Sin teléfono cada 5 minutos. Solo caminó. Y lo que vio lo golpeó más fuerte que cualquier negociación perdida. Casas sin electricidad estable. Niños descalzos jugando en tierra dura. Madres trabajando desde temprano sin descanso. Ancianos cargando peso que ya no deberían cargar. Y en cada rostro, algo familiar. No riqueza, sino resistencia. Esa palabra lo siguió todo el día, resistencia. Cuando regresó, su expresión ya no era la misma. Su madre lo observó con atención. «Estás viendo lo que antes no veías», dijo ella. «No, ahora lo estoy entendiendo», respondió él. Esa noche, el millonario no pidió comida especial. No pidió comodidades. No pidió nada. Solo se sentó con ellos afuera, bajo el cielo abierto. Y por primera vez en años, no estaba pensando en expandir una empresa. Estaba pensando en reparar una vida. Al día siguiente, reunió a su equipo. Desde su teléfono, hizo una llamada que sorprendió a todos sus ejecutivos. Cancelen 2 proyectos en la ciudad. Detengan inversiones nuevas por ahora. Redirijan todo a un solo lugar. Silencio del otro lado. ¿A dónde, señor? El millonario miró a su madre,
que lo observaba desde la distancia. A este pueblo. Los ejecutivos no entendieron. Pero él ya no estaba pidiendo permiso. Estaba tomando una decisión que no venía del negocio, venía del corazón. Semanas después, el cambio comenzó a notarse. No de forma espectacular, sino real. Agua potable. Mejoras en viviendas. Trabajo para la gente del lugar. Escuela improvisada para los niños. Y lo más importante, dignidad. Su madre lo observaba en silencio mientras todo eso ocurría. Una tarde, mientras el sol bajaba, ella se acercó a él. «Estás intentando arreglar el pasado», dijo suavemente. El millonario la miró. «No puedo cambiar lo que hice», respondió, «pero puedo cambiar lo que sigue». Ella sonrió ligeramente. No era una sonrisa de alegría completa. Era una sonrisa de paz. «Entonces esta vez, no te pierdas otra vez». El millonario bajó la cabeza. «No lo haré». Esa noche, por primera vez, la casa no se sintió vacía. La empleada miraba todo desde la puerta, con lágrimas discretas. Porque entendía algo importante. A veces las personas no cambian cuando lo tienen todo. Cambian cuando recuerdan lo que perdieron. Y ese hombre había perdido a su madre antes de volver a encontrarla. El viento soplaba suave. Y en medio de ese pequeño pueblo olvidado, comenzaba una nueva historia. El pueblo ya no era el mismo. No porque hubiera cambiado de un día para otro, sino porque la presencia del millonario había alterado algo invisible, la esperanza. Donde antes solo había rutina y resignación, ahora había movimiento, curiosidad y también desconfianza. Pero el verdadero cambio no estaba afuera. Estaba dentro de él. El millonario ya no dormía pensando en negocios. Ahora se despertaba antes del amanecer para ver cómo vivía la gente que durante años había estado fuera de su mundo. Caminaba entre las casas, hablaba con los ancianos, escuchaba historias que nunca habían sido escuchadas por nadie importante. Y cada historia le dolía un poco más. Su madre, en cambio, lo observaba en silencio. Había algo en su mirada que no terminaba de relajarse. Como si una parte de ella supiera que la paz no siempre dura cuando el pasado está incompleto. La empleada también lo notaba. «Señora», le dijo una tarde mientras lavaban ropa afuera, «¿por qué lo mira así?». La madre tardó en responder. «Porque cuando la vida te quita a un hijo una vez», susurró, «aprendes a no confiar del todo cuando vuelve». La empleada bajó la mirada. Entendía demasiado bien ese sentimiento. El visitante inesperado. Una mañana, el sonido de motores rompió la calma del pueblo. No era un coche. Eran varios. Vehículos negros, elegantes, fuera de lugar en ese paisaje de tierra y polvo. El millonario lo sintió antes de verlos. Cuando los autos se detuvieron, el ambiente cambió. De uno de ellos bajó un hombre alto, traje impecable, mirada fría. Su presencia no pertenecía a ese lugar, pero su poder sí. «Así que aquí estabas», dijo el hombre mirando al millonario. El aire se tensó. La madre del millonario salió de la casa de inmediato. Su expresión cambió apenas vio al visitante. «No», susurró. El millonario giró hacia ella. «¿Lo conoces?». Ella no respondió. Pero el silencio ya era una respuesta. El hombre del traje sonrió ligeramente. «¿Cuánto tiempo? Pensé que nunca te encontraría». El millonario dio un paso adelante. «¿Quién eres?». El hombre lo miró de arriba abajo.
Alguien que tu madre conoce demasiado bien. El silencio se volvió pesado. La empleada se quedó paralizada en la puerta. Y por primera vez desde su regreso, el millonario sintió una incomodidad distinta. No era culpa. Era amenaza. Esa noche, su madre finalmente habló. No en público. Solo en la oscuridad, cuando el pueblo dormía. Ese hombre, dijo con voz baja, fue parte del pasado que intenté enterrar. El millonario la miró. ¿Qué pasado? Ella respiró hondo. Cuando eras joven, yo trabajaba para gente poderosa. No todos eran buenos. El silencio cayó. Ese hombre no vino por ti, continuó ella, vino porque cree que aún le debo algo. El millonario apretó los puños. Entonces lo enfrentaré. Su madre lo detuvo con la mirada. No entiendes, dijo, este tipo de personas no solo toman dinero, toman vidas enteras si es necesario. Por primera vez, el millonario no respondió de inmediato. Porque entendía algo nuevo. El mundo que él construía en negocios no era tan diferente del mundo que su madre había sobrevivido. Solo tenía otro lenguaje. Al día siguiente, comenzaron los problemas. Documentos bloqueados. Transferencias detenidas. Proyectos del pueblo cuestionados por autoridades externas. Y detrás de todo, la misma sombra, el hombre del traje. El millonario lo sabía. Pero lo que más le dolió no fue la amenaza. Fue ver a su madre preocupada otra vez. Como si todo lo que él había intentado construir pudiera desaparecer en segundos. Esa noche, ella lo miró fijamente. Te dije que no debías quedarte aquí demasiado tiempo, susurró. El millonario negó con la cabeza. No me voy a ir. Ella lo miró con tristeza. Siempre dicen eso, hasta que la realidad los obliga. El silencio fue largo. Pero esta vez, él no bajó la mirada. Entonces que venga la realidad. Desde la distancia, el hombre del traje observaba el pueblo. Su sonrisa no era de alegría. Era de paciencia. Porque sabía algo que el millonario aún no entendía. No todos los enemigos vienen a destruir de inmediato. Algunos solo esperan el momento correcto. Y ese momento, estaba cerca. El viento volvió a soplar. Pero ya no era el mismo viento de paz. Era el comienzo de la tormenta. La tormenta no llegó con lluvia. Llegó con personas. El pueblo amaneció con una sensación extraña, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. El millonario lo sintió apenas salió de la casa. Algo no encajaba. Las miradas de algunos trabajadores evitaban las suyas. Las conversaciones se cortaban cuando él pasaba. Y su madre, estaba inquieta. Demasiado inquieta. Hoy no salgas mucho, le dijo ella en voz baja mientras preparaba té. ¿Por qué? Preguntó él. Ella dudó un segundo. Porque hay personas que no han venido a negociar contigo, han venido a destruir lo que estás construyendo. El millonario no respondió, pero su mirada se endureció. Ya no era el hombre confundido de los primeros días. Ahora era alguien que empezaba a entender el juego. Esa misma mañana, uno de sus asistentes llegó apresurado desde la ciudad. Señor, hay un problema grave. Habla. El hombre tragó saliva. Alguien dentro de su equipo filtró información. Proyectos, inversiones, ubicaciones, todo. El silencio cayó de golpe. El millonario no reaccionó de inmediato. Solo respiró hondo. ¿Quién?
El asistente bajó la mirada. No sabemos aún, pero todo apunta a alguien de confianza. En ese momento, la empleada dio un paso atrás sin querer. El millonario la miró. No con acusación, pero con atención. No, dijo ella de inmediato, negando con la cabeza, yo no he hecho nada. La madre intervino rápido. Ella no es el problema. El millonario sostuvo la mirada unos segundos, y asintió lentamente. Lo sé. Pero la semilla ya estaba plantada. La duda no necesita pruebas para crecer. Esa noche, el millonario decidió no dormir. En silencio, salió de la casa. Sin avisar. Sin compañía. Solo siguió un instinto. Y ese instinto lo llevó hacia las afueras del pueblo, donde la luz era mínima y las sombras lo cubrían todo. Fue entonces cuando vio algo. Un hombre. Hablando con alguien. A lo lejos. El mismo hombre del traje. Y frente a él. Uno de sus propios trabajadores. El millonario se escondió tras una estructura de madera. Escuchó. Solo necesitamos un poco más de tiempo, decía el trabajador. El hombre del traje sonrió. El tiempo ya lo tenemos. Lo que necesitamos ahora, es que él pierda el control. El millonario sintió su mandíbula tensarse. ¿Y la mujer? Preguntó el hombre del traje. Confía en ella, pero no por mucho tiempo. El corazón del millonario se detuvo un segundo. ¿La empleada? Su mente empezó a correr más rápido que su respiración. Pero antes de que pudiera moverse, pisó una rama seca. El sonido fue mínimo. Pero suficiente. Los dos hombres giraron. Silencio. Oscuridad. Y luego. Tenemos compañía. Dijo el hombre del traje. El millonario corrió. No pensó. Solo corrió. La tierra levantándose detrás de él, el viento golpeando su rostro, el corazón explotándole en el pecho. Detrás, pasos. Voces. Luces. El pueblo dormía, sin saber que algo estaba rompiendo su equilibrio. Finalmente logró llegar a la casa. Entró de golpe. Su madre se despertó sobresaltada. ¿Qué pasa? Él respiraba con dificultad. Hay una traición dentro del equipo. El rostro de su madre cambió. Pero antes de que pudiera responder, la empleada apareció en la puerta. Y el silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Porque esta vez, el millonario la miró como si por primera vez no supiera qué pensar. Dime la verdad, dijo él lentamente, ¿has hablado con ellos? Sus ojos se llenaron de miedo. No. Respondió ella rápidamente, te juro que no. Pero el daño ya estaba hecho. La duda ya estaba viva. Y en ese momento, eso era suficiente para romperlo todo. Desde la oscuridad del pueblo, el hombre del traje observaba desde lejos. Perfecto, murmuró. Porque sabía algo que el millonario aún no había entendido del todo. No hacía falta destruirlo de golpe. Solo había que hacer que dudara de todos los que amaba. Y cuando un hombre pierde la confianza, ya está medio destruido. Dentro de la casa, nadie dormía. El millonario miraba a su madre. La madre miraba a la empleada. La empleada miraba al suelo. Y todos, sin decirlo, estaban pensando lo mismo. ¿En quién se puede confiar ahora? El viento sopló fuerte esa noche. Y el pueblo, que antes parecía un refugio, empezó a sentirse como una trampa.
Símbolo de choque. La mañana llegó sin paz. No hubo aves, no hubo calma, no hubo rutina normal. El pueblo amaneció con un silencio extraño, como si incluso la tierra estuviera esperando algo malo. El millonario no había dormido. Su mirada estaba fija en el horizonte desde antes del amanecer. Dentro de él, algo se había roto la noche anterior, no del todo, pero lo suficiente para cambiar su forma de ver a todos. Su madre lo observaba desde la puerta. Y la empleada seguía en la esquina de la casa, en silencio, como alguien que ya no sabe dónde encaja. Nadie hablaba. Porque cuando la confianza se quiebra, las palabras dejan de ser útiles. El asistente del millonario llegó corriendo, sin aire, con el rostro pálido. Señor, es grave. El millonario no se movió. Habla. Los proyectos del pueblo fueron bloqueados oficialmente. Silencio. No solo eso, continuó el asistente, han congelado todas las cuentas relacionadas con las inversiones aquí. El millonario cerró los ojos por un segundo. No por pérdida de dinero, sino porque entendía lo que venía después. ¿Quién hizo esto?, preguntó. El asistente dudó. Firmas externas, pero todo apunta al mismo nombre. El hombre del traje. La traición se hace real. En ese momento, la empleada dio un paso adelante. Yo no tengo nada que ver con eso, dijo con voz quebrada. Pero el millonario no respondió. No porque no la escuchara, sino porque estaba atrapado dentro de su propia duda. Su madre intervino inmediatamente. Basta. Dijo firme, ella no es tu enemigo. El millonario la miró. No lo sé. Y esas 3 palabras fueron más destructivas que cualquier ataque externo. La empleada retrocedió como si hubiera recibido un golpe invisible. Después de todo lo que he visto, susurró, ¿todavía dudas de mí? El silencio fue la respuesta. Y eso fue lo peor. Antes de que alguien pudiera decir otra palabra, un ruido fuerte sacudió el exterior. Gritos. Pasos. Movimiento rápido. El pueblo estaba siendo intervenido. Hombres desconocidos entraron al área de proyectos. Documentos fueron requisados. Equipos detenidos. Personas interrogadas. El caos llegó sin aviso. El millonario salió de inmediato. Y lo que vio lo encendió por dentro. Todo lo que había construido en semanas, estaba siendo destruido en horas. Y al frente de todo, estaba el hombre del traje. Sonriendo. Llegaste tarde, dijo con calma. El millonario dio un paso adelante. ¿Qué quieres? El hombre lo miró como si explicara algo simple. Quiero que entiendas algo, este lugar nunca te perteneció. El millonario apretó los puños. Este pueblo no es tuyo para destruirlo. El hombre sonrió más. No estoy destruyendo el pueblo. Pausa. Estoy destruyendo tu confianza. El millonario se quedó inmóvil. Y entonces lo entendió. No era un ataque financiero. Era psicológico. De regreso a la casa, el ambiente era irreconocible. La empleada estaba sentada en silencio, con lágrimas secas en el rostro. Su madre estaba de pie, mirando al suelo. Y él, no sabía a quién mirar primero. No puedo seguir así, dijo la empleada de pronto. Su voz no era de enojo. Era de dolor. He pasado mi vida siendo acusada por cosas que no hice, continuó, y ahora aquí, es lo mismo. El millonario bajó la mirada. Pero no respondió.
Y eso fue suficiente. La empleada se levantó lentamente. Si ya no confías en mí, susurró, entonces ya no tengo razón para quedarme. La madre intentó detenerla. Espera. Pero la empleada negó con la cabeza. Y salió. Sin drama. Sin gritos. Solo con una tristeza silenciosa que pesaba más que cualquier discusión. El millonario no la siguió. No porque no le importara, sino porque estaba atrapado dentro de su propia confusión. Su madre lo miró con decepción contenida. Eso fue un error, dijo. El millonario respondió sin levantar la vista. Si confiaba en ella y estaba equivocada, todo se venía abajo. Su madre negó lentamente. No, dijo, ya se está cayendo, por no confiar. Silencio. Esa frase se quedó flotando en el aire. Porque era verdad. Desde la distancia, el hombre del traje observaba todo. La casa. El pueblo. El movimiento interno. Y sonrió. Porque el plan no había terminado. Solo estaba funcionando exactamente como quería. Ahora sí, murmuró, empieza la parte interesante. El viento volvió a soplar. Pero ya no era solo una tormenta. Era una división. Y el millonario acababa de quedarse más solo que nunca. El pueblo no volvió a ser silencioso después de lo ocurrido. Se volvió pesado. No era el silencio de la paz, sino el de algo roto que aún no termina de caer. El millonario se quedó solo frente a la casa, mirando el camino por donde la empleada se había ido. No la siguió. No gritó su nombre. No movió un solo paso. Pero por dentro, algo lo estaba consumiendo. Su madre lo observaba desde la puerta, sin decir nada. Ya no había reproches inmediatos, solo una tristeza profunda, como si supiera que lo que venía no podía evitarse. Esa noche, el millonario no entró a dormir. Se quedó sentado afuera, mirando el cielo. El mismo cielo que había visto de niño. El mismo que había ignorado durante años. Ahora, sin embargo, parecía diferente. Más cercano. Más cruel. Porque cuando uno pierde todo control externo, empieza a escuchar lo interno. Y dentro de él solo había una pregunta. ¿Y si ella decía la verdad? Esa duda lo estaba destruyendo más que cualquier enemigo. Al amanecer, un sonido de pasos lo sacó de su pensamiento. Levantó la mirada. Y la vio. La empleada. De pie, a unos metros. No parecía la misma de antes. Su rostro estaba cansado, sus ojos rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Pero había algo más, decisión. El millonario se levantó lentamente. Regresaste, dijo él, sin emoción clara. Ella lo miró fijo. No regresé por ti, respondió, regresé porque alguien tiene que decir la verdad. Su madre salió de la casa al escuchar su voz. Y el aire cambió. La empleada respiró hondo. Nunca te traicioné. Dijo directamente. El silencio se rompió. El millonario no respondió. Solo la miró. El hombre del traje, continuó ella, me ofreció dinero. Me ofreció una vida mejor, si hacía que tú confiaras en mí lo suficiente para destruirte desde dentro. Su voz tembló un poco. Pero no acepté. El millonario apretó la mandíbula. ¿Por qué debería creerte ahora? Ella lo miró con dolor, pero sin retroceder. Porque si hubiera querido destruirte, ya lo habría hecho desde el principio. Silencio.
Su madre dio un paso adelante. Ella no miente, dijo con firmeza. El millonario cerró los ojos. La duda que lo había consumido empezaba a cambiar de forma. La empleada dio un paso más. Pero hay algo que no te dijeron. El aire se volvió más denso. El hombre del traje no solo quiere el pueblo, dijo, te quiere a ti. El millonario frunció el ceño. ¿A mí? Ella asintió. Tu nombre real no es lo único que importa, tu pasado está conectado con él. Silencio absoluto. La madre bajó la mirada. Eso fue lo que cambió todo. El millonario la miró. ¿Qué significa eso? Su madre tardó en responder. Demasiado. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Finalmente, la madre habló. Hay algo que nunca te conté. El viento pareció detenerse. Antes de que nacieras, yo trabajé para personas que no eran solo empresarios, eran dueños de decisiones que cambiaban vidas. El millonario escuchaba sin parpadear. Y el hombre del traje, continuó ella, no es solo un enemigo, es alguien del pasado que nunca perdonó lo que hice para protegerte. La revelación cayó como un golpe invisible. La empleada retrocedió un paso, sorprendida. El millonario no dijo nada. Porque ahora entendía algo nuevo. No estaba enfrentando solo un enemigo externo. Estaba enfrentando un pasado que nunca terminó. El millonario finalmente habló. Entonces todo esto no es por el pueblo. Su madre negó lentamente. Nunca lo fue. Es por mí. Silencio. La respuesta era obvia. La empleada lo miró con preocupación. Ahora que lo sabes, dijo ella, esto no va a detenerse. Solo va a empeorar. El millonario la miró por primera vez sin duda. Solo con claridad. Entonces que empeore. Su madre lo miró alarmada. No entiendes lo que estás diciendo. Pero él ya no estaba retrocediendo. Entiendo más de lo que creen, respondió, y esta vez no voy a huir. A lo lejos, en una ciudad fría y silenciosa, el hombre del traje miraba una pantalla. Había escuchado todo. Y por primera vez, su sonrisa desapareció. Así que ya lo sabes, murmuró. El juego había cambiado. Y ahora, ya no era solo manipulación. Era guerra. El aire ya no era el mismo. Desde la revelación del día anterior, el pueblo parecía contener la respiración, como si supiera que algo grande estaba por romperse. El millonario no habló con nadie esa mañana. Ni con su madre. Ni con la empleada. Caminaba solo, con la mirada fija, como si cada paso lo acercara a una decisión irreversible. Pero esta vez, ya no había duda en sus ojos. Solo dirección. Un auto negro llegó al mediodía. Sin escolta. Sin convoy. Solo uno. Se detuvo frente a la casa. La puerta se abrió. Dentro había un sobre. Sin remitente. Solo una frase escrita. Si quieres respuestas, ven solo. Su madre lo vio desde la puerta. No vayas. Dijo inmediatamente. El millonario no respondió de inmediato. La empleada también estaba allí, observando en silencio, con una preocupación evidente. Si voy, dijo él finalmente, esto termina. Su madre negó con la cabeza. O empieza algo peor. Pero ya no había vuelta atrás. El lugar del encuentro. El auto lo llevó lejos del pueblo. Montañas. Carreteras vacías.
Un edificio aislado, moderno, rodeado de silencio artificial. El tipo de lugar donde nada ocurre por accidente. El millonario salió del auto. Solo. Como le habían pedido. Las puertas se abrieron solas. Y dentro, lo esperaba él. El hombre del traje. Pero no estaba solo. Había otros hombres detrás de él. Observando. Controlando. Llegaste. Dijo el villano con calma. El millonario no respondió. Solo lo miró. Te he estado observando desde hace mucho tiempo. Dijo el hombre del traje. El millonario dio un paso adelante. ¿Por qué? El villano sonrió ligeramente. Porque tu madre tomó algo que no debía tomar. Silencio. Y porque tú eres la consecuencia de eso. El millonario frunció el ceño. Explícate. El hombre caminó lentamente alrededor de él. Tu madre trabajó para gente como yo, pero un día decidió romper las reglas. Pausa. Y cuando alguien rompe reglas en este mundo, paga el precio. El millonario apretó los puños. ¿Y ese precio soy yo? El villano lo miró directamente. No. Silencio. El precio fue tu vida, pero tu madre te escondió. El aire se congeló. El millonario sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso no tiene sentido, dijo. El villano continuó. Tu identidad, tu educación, tu fortuna, todo lo que eres hoy, no es casualidad. Pausa. Eres parte de un sistema que intentó ser borrado. El millonario negó lentamente. Estás mintiendo. El villano sonrió. Pregúntale a tu madre. Silencio absoluto. El millonario dio un paso atrás. Por primera vez desde que llegó, perdió el control de su respiración. Todo lo que creía sólido, estaba empezando a romperse otra vez. ¿Por qué haces esto? Preguntó finalmente. El villano se acercó. Porque alguien tiene que terminar lo que empezó. El millonario lo miró fijamente. ¿Y qué es lo que empezó? El villano se detuvo. Y lo dijo sin emoción. Tu familia. El silencio que siguió fue absoluto. El millonario ya no sabía si lo que sentía era rabia, confusión o miedo. Solo sabía una cosa. Nada de lo que había vivido hasta ahora era completo. Y la única persona que tenía todas las respuestas era su madre. El regreso al pueblo no fue un viaje. Fue un peso. El millonario no hablaba. No miraba el paisaje. No reaccionaba al movimiento del auto. Todo lo que había escuchado en aquel edificio seguía dando vueltas en su cabeza como una sola frase imposible de ignorar. Tu familia no es lo que crees. Cada kilómetro de regreso se sentía más largo que el anterior. Cuando llegó, no entró a la casa de inmediato. Se quedó afuera. Su madre ya lo esperaba. Como si lo supiera todo. La empleada estaba un poco atrás, observando con tensión. Nadie hablaba. Porque todos sentían lo mismo. Esto ya no era una conversación, era una revelación inevitable. El millonario finalmente caminó hacia su madre. Necesito la verdad. Dijo sin rodeos. Ella cerró los ojos un segundo. Como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras durante toda su vida. Entonces siéntate, respondió suavemente. Pero él no se sentó. Dímela aquí. Silencio. Su madre lo miró. Y asintió lentamente. No todo lo que te dijo ese hombre es mentira,
empezó ella. El aire cambió. Pero tampoco es toda la verdad. El millonario no parpadeó. Habla. Su madre respiró hondo. Yo trabajé para gente poderosa, demasiado poderosa. Gente que no solo controla dinero, controla destinos. Pausa. Pero un día, descubrí algo que no debía ver. El silencio era tan fuerte que parecía físico. Un proyecto, una red, un sistema que elegía quién subía y quién desaparecía. El millonario frunció el ceño. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Su madre bajó la mirada. Esa fue la parte más difícil. Tú no debiste existir dentro de ese sistema. El viento se detuvo. La empleada dio un paso atrás sin querer. Te protegí, dijo la madre finalmente. El millonario apretó la mandíbula. ¿De qué? Ella lo miró directo a los ojos. De ellos. Silencio. Te saqué de ese mundo cuando eras solo un niño. Cambié documentos. Rompí rutas. Desaparecí contigo. El millonario retrocedió un paso. Eso es imposible. No lo es. Respondió ella con firmeza, pero tuvo un precio. Pausa. Viví escondida. Sin seguridad. Sin ayuda. Solo con miedo. Su voz tembló ligeramente. Y ese miedo nunca se fue. El millonario recordó todo lo que había escuchado del hombre del traje. ¿Y él? Su madre cerró los ojos. Él era parte de ese sistema. Silencio. Y cuando descubrí lo que estaban haciendo contigo, él no lo aceptó. El millonario la miró fijo. Entonces esto no es solo venganza. Su madre negó lentamente. No. Pausa. Es corrección. Para ellos, tú no deberías haber tenido una vida normal. El aire se volvió más pesado. El millonario dio un paso atrás. Por primera vez en toda la historia, no había rabia. Solo vacío. Entonces todo lo que construí, susurró, ¿no es mío? Su madre negó rápidamente. No, dijo firme, todo lo que eres lo construiste tú. Pausa. Pero ellos quieren demostrar lo contrario. La empleada intervino por primera vez en mucho tiempo. Entonces no es solo sobre él, dijo, es sobre borrar su existencia. La madre asintió lentamente. El silencio duró varios segundos. El millonario miró a su madre. Luego al pueblo. Luego al cielo. Y finalmente habló. No voy a huir otra vez. Su madre lo miró con preocupación. Si te quedas, ellos vendrán con todo. El millonario asintió. Entonces que vengan. Pausa. Pero esta vez, no voy a esconderme. Cierre del capítulo. A lo lejos, en la ciudad, el hombre del traje observaba una pantalla. Esta vez no sonreía. Solo miraba. Porque algo había cambiado. El millonario ya no era una pieza confundida. Era alguien que finalmente entendía el tablero. Y eso hacía todo más peligroso. La madrugada llegó sin estrellas. El cielo estaba cubierto, como si incluso el universo hubiera decidido no mirar lo que iba a ocurrir. El pueblo estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio de espera. El millonario no había dormido. Su madre tampoco. La empleada permanecía dentro de la casa, observando desde la ventana, con una sensación clara en el pecho, algo irreversible se estaba acercando.
El sonido de motores rompió el amanecer. Esta vez no era uno. Eran muchos. Vehículos negros rodearon el pueblo desde distintos puntos. Sin prisa. Sin ruido innecesario. Solo presencia. El millonario salió de la casa. Su madre detrás. La empleada también. Y entonces lo vieron. El hombre del traje caminando lentamente hacia ellos. Esta vez no estaba solo. Detrás de él había personas con archivos, dispositivos, cámaras. No era una visita. Era una ejecución de verdad. El villano se detuvo a pocos metros. No has huido, dijo con calma. El millonario lo miró directamente. Ya no tengo de qué huir. El hombre del traje sonrió apenas. Eso creen todos, justo antes de perderlo todo. Silencio. El millonario dio un paso adelante. ¿Qué quieres realmente? El villano lo miró fijamente. Cerrar un error. Pausa. Tú eres ese error. La madre dio un paso adelante de inmediato. Basta. Dijo con firmeza, él no es un error. El aire se tensó. El hombre del traje levantó ligeramente la mano. Y uno de sus hombres activó un dispositivo. Pantallas portátiles mostraron documentos, registros, archivos antiguos. El pasado del millonario. Manipulado. Reconstruido. Expuesto. Tu vida completa, dijo el villano, puede ser borrada en minutos. El millonario apretó los puños. Pero antes de que respondiera, su madre se adelantó. Déjalo a él fuera de esto. Gritó. Silencio. El villano la miró. Y por primera vez, su expresión cambió ligeramente. Siempre protegiéndolo, dijo él. Pausa. Incluso cuando sabías lo que costaría. El millonario miró a su madre. ¿Qué significa eso? Ella no respondió de inmediato. Y ese silencio fue la respuesta más dolorosa de todas. Su madre respiró hondo. Yo hice un trato. Dijo finalmente. El mundo se detuvo. Para salvarte, acepté que mi vida fuera destruida a cambio de la tuya. El millonario negó lentamente con la cabeza. No. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Sí. Silencio absoluto. El villano dio un paso adelante. Y ese trato, dijo, ya terminó. El aire se volvió insoportablemente pesado. El millonario miró a su madre. Y por primera vez, no había confusión. Solo comprensión. Todo encajaba. El sacrificio. El dolor. La pobreza. El escondite. Todo. No debiste hacer eso, susurró él. Su madre sonrió débilmente. Era la única forma de darte una vida. El villano observaba en silencio. Como si el final ya estuviera escrito. El millonario dio un paso adelante. Si quieres borrar mi vida, dijo con voz firme, entonces borra también la razón por la que sigo de pie. Silencio. El villano lo miró. ¿Y cuál es? El millonario giró hacia su madre. Ella. Pausa. No soy un error. Dijo, soy el resultado de todo lo que ella protegió. El viento sopló fuerte. El villano lo miró durante unos segundos largos. Y por primera vez, no respondió de inmediato. Porque entendió algo que no esperaba. No podía borrar a un hombre que ya no tenía miedo de perderlo todo.
Las pantallas se apagaron lentamente. Los vehículos no avanzaron. Y el silencio regresó. El hombre del traje bajó la mirada. Esto no termina aquí, dijo finalmente. Y se fue. El pueblo quedó intacto, pero diferente. El millonario ya no era el mismo. Su madre tampoco. La empleada permaneció con ellos, no como servidumbre, sino como alguien que también sobrevivió a la misma historia desde otro lado. No hubo celebración. No hubo victoria clara. Solo una verdad. Algunas batallas no se ganan con dinero. Se ganan con el valor de enfrentar el pasado.